San Lucas capítulo número 8, prepárelo por favor. Lucas capítulo número 8. Dice un buen amén cuando lo encuentre. La Biblia dice los versos 19, 20 y 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Vamos a orar a la gloria de su nombre y dígale: Señor amado, gracias por guardar nuestra vida. Dios ha sido bueno y nos ha conservado la vida hasta este momento. Muchas gracias por todas tus bondades, tus misericordias, Señor. Gracias por todo lo que haces en medio nuestro, Padre, y por conservar la vida de tu pueblo, Señor. Esta mañana venimos agradecidos. Gracias por todas tus bondades, Señor. Pero también acuérdate de toda necesidad, de toda enfermedad. Llega ministrando a los hospitales, a las casas, a las clínicas. Donde hay un quebrantamiento de salud, llega restaurando para la gloria de tu nombre. Muchas gracias. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Y tú no cambias. Y sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Da esa fortaleza, envía esa salud que tus hijos necesitan. En el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, lo recibimos, lo confesamos y lo creemos. Ahora, Señor, pedimos, acompáñanos a través del precioso consejo de tu palabra. Habla nuestras vidas, sé propicio esta mañana. Rogamos a tu Espíritu Santo acomodarla sobre cada vida y que a través de tu Espíritu recibamos fortaleza, consolación. Límpianos a través de tu palabra y cumple tus propósitos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Apresura los pasos de tus hijos que vienen en camino, tráelos. Ayuda a los que están en sus casas, fortalece a los que están en sus trabajos. Limpia los aires, reprendemos al diablo contra todo estorbo, toda irreverencia y todo cansancio. Por Cristo Jesús, muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Quédate con nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Tome su asiento, ya nos vamos en un par de minutos. Dios les bendiga a todos. Salude a su hermano allá en la par, para que se sienta en familia. Lo interesante y lo importante que hermanos, resulta esta mañana comprender cuán importante y cuán privilegio es saber que hay un Dios que nos habla todavía a través de su preciosa palabra. Qué importante es el privilegio que ha recibido la iglesia, que Dios habla todavía a su pueblo y nos habla a través de su preciosa palabra, la Biblia. Y qué privilegio más grande, como hablamos un día de estos, el poder hablar con Dios a través de la oración. Entonces, si yo puedo hablar con Dios y Él habla conmigo a través de su palabra, estoy completo, dice la Biblia. Entonces, pero lo importante de la enseñanza esta mañana es el cuidado reverente que se necesita para ser un hacedor de la palabra. No solamente hacedor, sino un oidor excelente de la palabra. Se necesitan varios requisitos. Primero, respeto a la palabra de Dios. Creer que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo y por su Espíritu. Creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Creer también que merece, hermanos, reverencia, respeto, y merece nuestra especial atención. El saber que Dios está hablando a su pueblo todavía merece respeto y atención, y una decisión, una determinante decisión de quererla oír, atesorarla y ponerla por obra. Aquí dice la Biblia en los versos que hemos leído que la palabra de Dios es más arriba o más importante que todo sentimiento familiar o humano. Es más importante que todo sentimiento familiar. La palabra de Dios, hermanos, es digna de reconocer, de reverenciar, de atesorar, de oír y de hacer, más por sobre todo sentimiento familiar. Eso es lo que expresa la Biblia. Lo que acabamos de leer se desprende de la enseñanza de la parábola del sembrador, donde Jesús ha mostrado que hay 4 clases de oyentes. Podemos por lo menos estudiar esta mañana y reflexionar a qué grupo pertenecemos nosotros. Habla de las parábolas del sembrador y menciona 4 personas oyentes de la palabra de Dios. Siempre que Cristo, a Él sea la gloria por siempre, nunca tuvo reposo ni descanso, predicaba a las multitudes. Y qué maravilloso es que su labor fue realmente tremendamente incansable, digna de imitar. El hablar la palabra de Dios a las multitudes. En esta oportunidad, uno de los evangelios dice que en la playa reunió, en San Mateo, dice que reúne en la playa una gran cantidad y una gran multitud de personas.
necesitada de oír el consejo de la palabra de Dios. Hoy vuelve a mencionar el doctor Lucas en el verso 4 que se recogió o se reunió una gran cantidad, una gran multitud de personas para oír la palabra de Dios. En esa gran multitud de personas oyendo la palabra de Dios, está usted y yo involucrados. En esa multitud de personas que Cristo reúne, hay 4 clases de oyentes, como lo hay a estas alturas en todas las iglesias. En cada iglesia donde se está proclamando el reino de Dios, hay multitud de personas. Aquí habemos pocas personas, pero hay iglesias donde se congregan miles y miles y miles. Cantidades tremendas, incontables de personas. Pero lo importante es qué clase de oidor se encuentra o oidores se encuentran en esas reuniones amplias, grandísimas. Realmente estarán reconociendo, estarán valorando, hermanos, la tremenda oportunidad de que hay un Dios que nos habla todavía, que nos da a conocer sus sentimientos, su voluntad a través de la palabra. ¿Estarán realmente capacitados? No, sino que estarán realmente, dispuestos a estar reverentes, a darle el valor que la palabra de Dios se merece, o se han congregado o se han reunido solo por congregarse. Es lastimoso saber que hay miles de personas que se congregan solo por congregarse, pero lo que menos hacen es oír la palabra y ponerla por obra. Por eso, si hay una conducta equivocada en nosotros en cuanto a oír la palabra de Dios y hacerla, esta mañana debemos de tomar una nueva actitud. Debemos de recapacitar que Dios nos da el privilegio de oír su palabra todavía, pero es para oírle atentamente, para atesorar el consejo y para ponerlo por obra. Hermanos, muchas veces nos distraemos por cosas que no valen la pena. Otras veces estamos aparentemente oyendo el consejo, pero nuestro corazón está distante, está lejos de lo que Dios está queriéndonos decir. Dios nos hace ver la necesidad profunda de cambiar todos los días, y nos hace cambiar y nos limpia a través de su preciosa palabra. Nos da a conocer cuál es su soberana voluntad, y su soberana voluntad es nuestra santificación, y viene a través de la preciosa palabra implantada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo creen, sí o no? Pero ¿cuántas personas están dispuestas a atentamente, reverentemente oír la palabra de Dios? No es para cuestionar la palabra de Dios que nos reúne el Señor. Santiago dice en el capítulo número 1, busque al apóstol Santiago, dice la Biblia, en el capítulo 1 dice, por lo cual, verso 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice el verso 22, sed pues, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago habla de la delicada, hermanos, tarea de no solamente sentarse a escuchar la palabra para venirla a cuestionar, sino que es nuestra necesidad en el alma. La palabra es el refrigerio de nuestra alma, aleluya. Espiritualmente no hay otro antídoto con el cual podamos ser consolados y fortalecidos, sino que solamente a través del consejo de la palabra. No hay otro medio a través del cual nuestra alma, nuestras necesidades y de conocer más de Dios, lo habremos de conocer solamente a través de la palabra. Pero esta cantidad de gente realmente estará congregada para oír y atesorar en la palabra de Dios. Usted y yo hemos venido esta mañana dispuestos a oír la palabra, pero no solamente a oírla, sino a ponerla por obra. Estamos dispuestos a poner por obra la palabra de Dios. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo de no ser simplemente oidores de la palabra. Porque le voy a contar algo. Para los oidores olvidadizos, hay una tremenda advertencia de parte de Jesús. Dice la Biblia en el capítulo anterior, capítulo 7 de San Lucas, del que tenemos de base allí, hay una regla maravillosa llamada la regla de oro. En el capítulo 6 hay una llamada famosa regla de oro. En el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, dice la Biblia, esto es para los que se vienen a distraer a la iglesia. Los que vienen, hermanos, despreocupadamente, sin reconocer sus necesidades, solo a sentarse para oír y no están dispuestos a ponerla por obra. Para ellos hay una sentencia en la Biblia.
verso número 46, habla de obediencia. Queremos y necesitamos ser obedientes a la palabra. Dios ama la obediencia, Dios premia la obediencia, Dios bendice a la obediencia, Dios honra a los que le honran. Amén. Porque cuando usted oye la palabra y no la pone por obra, está portándose desobediente, y los desobedientes no están honrando a Dios en ninguna forma. El desobediente es mirado de lejos por parte de Dios. Pero aquí dice la Biblia que Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y se refiere a la palabra, a los oidores. En el verso número 46, ¿ya lo leyeron? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no están dispuestos a obedecer lo que yo os digo? Está diciendo: ¿por qué no obedecen a lo que yo os hablo a través de mi palabra? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no están dispuestos a obedecer mi palabra? Dice: os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu o con fuerza contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Está haciendo Jesús una comparación entre los oidores olvidadizos y los oidores que hacen la palabra de Dios. Luego dice: mas el que oyó, fíjese bien, el que oyó la palabra y la hizo como oyó, es, hermano, comparado a un hombre que fundó su casa sobre la roca. La roca es Jesucristo. Y cuando vinieron los problemas, vinieron las tormentas y las dificultades, aquella casa no pudo caer porque soportó los embistes de los problemas, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es el cristiano que oye la palabra y la pone por obra. Vengan los problemas, las dificultades, está firme y estable y perseverante. Amén. Sin embargo, hay personas que oyen y dicen: a mí me da lo mismo. De todo modo yo vivo mi vida y nadie tiene que meterse en mi vida. Nadie tiene por qué meterse en mis cosas. Y oyen la palabra, la oyen repetidamente y la oyen cada día y nunca procuran tener un cambio en sus vidas. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre desobediente o insensato, que edificó su casa sobre tierra sin fundamento alguno, contra la cual el río pegó con fuerza y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tremenda ruina que está sentenciada para todo aquel que oye la palabra, hace el mate que la oye y no la pone por obra. Eso es lo que Jesús está manifestando en esta mañana. Cuán importante es saber que la palabra de Dios merece reverencia y que su corazón no tiene que estar distante, no tiene que estar en otro lugar. Tiene que estar pensando en la necesidad de su alma, en la necesidad espiritual que usted trajo delante de Dios. Tiene que estar consciente de cada una de nuestras debilidades. Hay que venirlas a poner delante de Dios y reconocer nuestras bajezas. Es necesario reconocer que estamos necesitados de Dios. Amén. Si nos vamos al profeta Isaías, abra su Biblia, capítulo 55, la Biblia dice, oiga qué interesante. Primero dice, verso número 6, Isaías 55, verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Eso estamos haciendo esta mañana, buscando de Dios. ¿Por qué lo estamos buscando? Porque sabemos que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Jesucristo vive, hermanos. Y Él es galardonador de los que le buscan. Por eso dice acá que hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado, dice el profeta Isaías. Y luego dice, oiga bien, porque mis pensamientos, verso 8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está diciendo el profeta que usted venía pensando en algo que Dios le iba a hablar ahora, pero le salió con lo contrario, porque los pensamientos de Dios y sus intenciones son más santas que las nuestras. Usted venía pensando en que se le hablara de otra cosa. Ojalá Dios me hable de la salud porque vengo enferma. Ahí está incluida la expiación. En la expiación limitada está incluida la salud para nuestros cuerpos. Por su llaga hemos sido sanados y curados. Eso lo dice su palabra. En su palabra está incluida la salud para nuestros cuerpos. En su palabra está incluida la fortaleza para su pueblo. En la palabra de Dios está incluida la consolación para su pueblo. En la palabra está incluida la libertad para su pueblo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Levante la mano de gloria a Dios. Todo está incluido en el consejo de la palabra.
Por eso hay que ser sabio para oírla. Oiga bien qué interesante. Luego dice, porque como desciende de los cielos, verso 10, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Y el verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la he enviado. Entonces, jamás Dios, hermanos, su palabra regresa vacía. El consejo fue para usted y para mí. Y aunque se haga el disimulado o la disimulada, siempre Dios en su amor se encarga de hablar a nuestras vidas. Él conoce nuestras necesidades, aleluya. Él sabe que muchos de los que estamos acá venimos a matar el tiempo, a distraernos un poco a la fuerza, pero sin deseo de oír la palabra. Es tan importante el consejo de la palabra a estas alturas. Es tan importante para nuestra vida. Siempre lo he dicho en los velorios. No hay nada que pueda consolar un corazón doliente que la palabra y el consejo de Dios. Cuando vamos a enterrar a un muerto, ni modo a un vivo. Hay vivos que se entierran ellos solos también. Pero sin embargo, cuando estamos en un velorio, en el cementerio, hacemos ver que no estamos predicando por el muerto, estamos predicando por los que están vivos. Y que cuán oportuna es la palabra de Dios, oírla a su tiempo, hermanos. Y que lo único que puede consolar el corazón doliente es la palabra de Dios. Saber que hay una esperanza, que a un muerto lo dejamos de ver, pero lo veremos en un día adelante, postrero. Esa es una promesa de la palabra de Dios. Entonces las familias, siempre lo he dicho, me han dicho, hermano, usted tiene razón, solo la palabra de Dios puede consolar. Muy bonitas pueden ser sus palabras de condolencia, pero no hay palabra que pueda consolar tanto como la palabra de Dios. En los momentos de duelo, en los momentos de necesidad, en los momentos de enfermedad, solo la palabra de Dios puede consolarnos. Amén. Entonces, aquí me llama la atención a mí cómo es que Jesús, esta mañana, a través de la Biblia, es abordado no por los amigos de Él, ni por los apóstoles, sino que llega su madre y sus hermanos, llega su círculo familiar, llega, hermanos, a donde Él estaba interviniendo y estaba disertando la palabra de Dios ante una tremenda multitud. Qué importante resulta, por sobre todo, sentimiento familiar. Qué importante resulta lo que estamos haciendo esta mañana. Hemos venido a reconocer el grande y tremendo privilegio de Dios, hablando a su pueblo todavía, queriendo rescatar el alma de los que se pierden. Eso se llama misericordia. Que Dios tiene compasión de los que se pierden todavía y habla a través de su palabra. Bendito sea su grande misericordia. Pero llegan exclusivamente su madre y sus hermanos, el círculo familiar, como queriendo decir papá y mamá y los hermanos. Pues tiene que levantarse Jesús inmediatamente, tiene que atenderlos porque viene mamá y los hermanos y la familia. Tiene que levantarse y dejar de estar hablando la palabra de Dios con tiene que dejar y abandonar la multitud porque llegó mamá con los hermanos y hay que atenderlos. Y llegaron, y dice la Biblia, pero no podían llegar hasta donde Él estaba por causa de la multitud. Curiosamente siempre sale hablando delante de multitudes. Unos simplemente por curiosos, otros por interesados que querían un favor de parte del cielo. Unos querían seguir siendo alimentados por los panes y los peces. Otros por mera curiosidad se acercaban a Jesús. Pero otros sí estaban realmente no obsesionados, sino que ellos sabían que tenían necesidad del consejo de la palabra y estaban determinados a oírla porque la necesitaban. Así tiene que ser nuestra actitud. No se predisponga, no venga a criticar los errores de los pastores, a no ser que sean tremendas herejías que estén hablando. No venga a ver como los hermanos de Corinto, que estaban causando tremenda división. Y cuando veían que pasaba Apolos, ahí viene el aburrido de Apolos. Este hombre es profundo en conocimiento, pero lo aburre a uno realmente, decían. Ahí viene Pedro, ese Pedro es grosero, este Pedro no ha ido a la universidad, no ha estudiado teología. Entonces iban a criticar lo que iban a hablar los predicadores. Y eso estaba provocando una gran disensión en medio de los corintios, visitados ricamente por los dones y el poder de Dios. No caigamos en ese error. Hagamos, y entonces los hermanos de Cloé comenzaron y fueron a avisar a Pablo y dijeron: Pablo, hay problemas en la iglesia. Unos quieren oír y otros no quieren oír. Otros atesoran el consejo y otros no. Otros aborrecen a quienes van a predicar y hacen disensión o hacen división.
cuando usted bien sabe que Dios no hace acepción de personas. A uno le gustaba cómo Pablo predicaba, a otros cómo predicaba Pablo, a otros cómo predicaba Pedro, y por último Jesús, decían, ¡qué tremendo! Y esto estaba causando división. Entonces no es el momento de criticar ni de juzgar. Es necesario esta mañana reconocer la necesidad que tenemos de estar delante de Dios, delante de un Dios misericordioso que habla todavía y que nos hace ver a través de la palabra nuestras necesidades. Reconozcamos nuestras bajezas, estamos débiles espiritualmente. Queremos ser una iglesia diferente, llena y saturada del poder de Dios. Una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. Una iglesia santa, agradable delante de Dios. Eso deseamos ser. Por eso estamos interesados esta mañana en oír la palabra y ponerla por obra. Amén. Pues entonces hagamos como los de Cloé. Informemos a Pablo. Ellos informaron a Pablo los problemas que estaban pasando. Pero sin embargo, en el libro de los Hechos se menciona a otros hermanos que también no se tragaban todo lo que oían. Los hermanos de Berea, después de disertar que los discípulos lo reunían para predicar la palabra de Dios, se iban para sus casas a indagarse si lo que Pablo y los discípulos habían hablado era verdad, y lo comparaban con la Biblia. Eso debemos de hacer nosotros. Es peligroso ignorar la palabra de Dios. Es bueno estudiarla, oírla y ponerla por obra. ¿Me están oyendo? Es muy sabio consejo. Oiga la palabra y no diga Señor, Señor. ¿Por qué dice Señor, Señor y no hace obedientemente la palabra? ¿Por qué no ama como debe amar? ¿Por qué no perdona como debe de perdonar? ¿Por qué no soporta al hermano como debe de soportar? Y de la forma como Cristo nos perdonó, ¿por qué nosotros perdonamos? No perdonamos también nosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no abandonamos la mentira ni el pecado? ¿Acaso no es suficiente el consejo de la palabra de Dios que nos habla todavía? ¿Por qué no procuramos ponerlo por obra? ¿Por qué no dejamos de mentir? Esas deshonestidades y esas, hermano, carnalidades que cometemos como iglesia, esos pecados grotescos como es la fornicación y el adulterio que aún se mueven dentro de la iglesia. ¿Por qué no abandonamos eso? Es Dios que nos dice a través de su palabra que lo abandonemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta el alma, descubre las intenciones del corazón y el alma. Esa es la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Les agrada esa palabra, sí o no? Algunos la aborrecen porque no les gusta que Dios les desnude con lo que son. No les parece muy bien que Dios les hable con la verdad, porque la verdad por el momento duele, pero ese dolor es bálsamo para nuestras heridas, hermano. Entonces aquí hay algo bien interesante. Mamá y los hermanos llegan, ahí vienen a verte, Señor. Dieron aviso a Jesús y le dijeron, tu madre, María, y tus hermanos están afuera y le dicen y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que... ¿Cuántos alcanzan a oír hasta allá atrás? ¿Alcanzan a oír? ¿Por qué no pone por obra la palabra? Bueno, sí, es verdad, es malo el chisme, la lengua, y no abandonan el chisme ni la lengua. Es mala la murmuración, es pecado la vanidad y no la abandona. Es pecado andar hablando a espaldas de la hermana y a espaldas del hermano y lo seguimos haciendo. Es malo calumniar a los hermanos, es malo hablar en mal de la iglesia y de las autoridades, sin embargo lo hacemos. Siempre hay inconformidad y murmuramos. ¿Por qué? Si su palabra dice, no lo hagan, no menosprecien el consejo, porque no están menospreciando al pastor, sino que aquel que envió el consejo de la palabra. Y eso es delicado. Mis hermanos y mi madre son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Luego, les he dicho antes, Jesús estaba disertando acerca de la parábola del sembrador. Dice que parte de la semilla salió el sembrador a sembrar. Lo voy a decir rápidamente, verso número 5. El sembrador es el que siembra la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es usted y yo. Hemos sido encomendados para predicar la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Ir pues y hacer discípulos a todas las naciones. El llamado y el mandato es para todos nosotros, ir y sembrar la semilla, la buena semilla, la buena palabra de Dios. El mandato es para todos. ¿Me están oyendo? Entonces aquí ya vemos mucha cantidad de sembradores. Y la semilla está fluyendo ahorita que vamos a ir a sembrar, aleluya. Recoja pues en su morral lo que pueda. Y llévese el consejo de la palabra, no solamente para llevárselo, sino para ponerlo por obra. Se desperdició cierta semilla que el sembrador tira al lado del camino, y parte cayó junto al camino, se la comieron las aves del cielo. Otra parte cayó sobre piedras, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Verso 6. Verso 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra
y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas dijo a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron y le dijeron: ¿qué significa, Señor, esta parábola? Verso 9. Jesús le dice, verso 10: bien, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué privilegio de parte de Dios para su iglesia? Nosotros sí podemos entender y comprender la palabra de Dios. ¿Cuántos han entendido que hay que oír la palabra y ponerla por obra? ¿Cuántos hemos entendido que hay que oír la palabra y ponerla por obra? Hay que oírla y ponerla por obra. ¿Cuántos han oído, hermana? ¿A quién le hablo, hermana? ¿Ha oído, hermana? Sí, sí, sí. Oír la palabra y ponerla por obra. Aquí estamos disertando, oyendo la palabra y para ponerla por obra, porque si no, Dios nos llama rebeldes y desobedientes, y el desobediente no tendrá bendición de parte de Dios. Amén. Amén. Y la palabra de Dios vale la pena ponerla por obra, porque sobrepasa todo sentimiento familiar, sobrepasa a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposo, todo lo que sea, sobrepasa todo. Es más importante la palabra de Dios. ¿Me están oyendo? Entonces los discípulos preguntan: Señor, ¿qué significa la parábola? Y comenzó Jesús a expresarles y a explicarles qué significaba. La que cayó junto al camino. Oiga, ahora piense usted qué clase de oyente es. Piense usted qué clase de oyente es. Y no me venga con amén, 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 y no hace la palabra de Dios. Cuando usted dice amén, está diciendo es verdad, así dice la palabra de Dios. Eso lo confirma la palabra. Un amén quiere decir así habla Dios. Así es, Dios está hablando a su pueblo. ¿Está hablando a su pueblo Dios, sí o no? Cuando usted dice amén, certifique, está diciendo sí, estoy oyendo para poner por obra la palabra de Dios. Entonces dice: el que cayó junto al camino son los que oyen la palabra, verso número 12. Y luego viene el diablo, el Señor lo reprenda, y va a usar un puño de tretas para desviarla, para distraerla o distraerlo. No le digo pues que cuando entra taconeando una mujer ahí, cuando entra taconeando, por muy consagrado que esté el hermano, abre los ojos y vuelve a ver aquí al centro a ver qué es lo que va caminando. Si oye el taconeado de una mujer con un vestido ajustado, más si es rojo el vestido, aleluya. Y entonces, aunque esté adorando a Dios, siempre abre un ojo y deja abierto el otro, y siempre. Ahí el diablo es tremendo para distraernos, pero el Señor lo reprenda. ¿Cuántos están conscientes de su necesidad? ¿Están conscientes de los problemas que están atravesando? ¿Están conscientes de la violencia que sufre el país? ¿Están conscientes de los que mueren cada día? Estamos conscientes de eso, de los jóvenes que están matando, de que hay asesinos y hay violadores allá afuera, y que hay necesidad de llevar ese consejo de la palabra. ¿Estamos conscientes de eso? Pues aquí están los sembradores esta mañana, aleluya, oyendo la palabra de Dios para llevar semilla abundante para sembrar a los que necesitan allá afuera. Pero hay que ponerla por obra. Hay que vivir primeramente, hay que vivir la palabra de Dios. Entonces viene el diablo, les arrebata el consejo, les distrae. Las jovencitas se dejan distraer por el celular y están chateando y están en momentos de culto. No se atiende ninguna llamada a la hora del culto. Muérase quien se muera mi mamá o mi papá, no tengo que interrumpir lo que estoy haciendo esta mañana. Tengo que seguir predicando la palabra de Dios, porque es más importante que mi mamá y mi papá. ¿Lo están oyendo? Nada tiene que interrumpir esta maravillosa reunión esta mañana, porque la gloria de Dios se está dejando sentir a través de su preciosa palabra. Estamos siendo sanados, estamos siendo restaurados. Dios nos está consolando, nos está dando fuerza. ¿Lo creen, sí o no? Pues así es, y aunque no lo crea. Luego dice: el diablo les arrebata el consejo, las distrae, las pone cabezonas y se duermen. Esa es irreverencia, falta de respeto a la palabra de Dios, dormirse a la hora del culto. Y no me importa que haya estado planchando toda la noche, Dios da la fuerza que necesitamos. ¿Usted cree que a mí no me da sueño y nunca me he dormido predicando? Sería el colmo de los colmos que yo me durmiera predicando. Y usted hace el mate que tiene los ojos abiertos, pero los tiene más chinos que a saber que los coreanos. Y está dormido, y usted está roncando, y hay que irle a hablar, moverlo para que se levante. Esa es irreverencia. Estamos necesitados esta mañana que Dios nos hable y que nos diga claramente las cosas que estamos atravesando. Que no nos ande con tapujos ni nos ande con rodeos. Necesitamos la palabra viva y eficaz sobre nuestra vida. Y que aunque nos arde un poquito, es mejor que nos descubra que somos orgullosos. Entonces es maravilloso saber que Dios nos habla todavía. Amén. Donde junto al camino la semilla desperdiciada, que la oyen, luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y los vuelve incrédulos y les arrebata y les quita la oportunidad de ser salvos y que no crean. Mire qué diablo más astuto, el Señor lo reprenda. Amén.
Luego otra semilla cayó sobre la piedra. Son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Verso 13. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son los que por no oír la palabra y ponerla por obra, no aguantan las dificultades ni los problemas. Y con media cosita salen huyendo de la iglesia y desaparecen, se van, porque se acobardaron. Usted bien sabe que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Amén. No sea cobarde, lea la palabra, ahí encontramos solución para todo problema. Disfrutemos la palabra, dice el salmista, Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tiene que alimentarnos en cada momento, en cada situación difícil. Vayamos a la palabra, consultemos que ahí está la respuesta para nuestras dificultades. Amén. ¿Quiere aconsejar sabiamente a sus hijos? Lee el libro de Proverbios. La Biblia no es un simple tomo de libros, hermano, de 66 libros. Es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Amén. Inspirada por Dios. Es Dios hablando a su pueblo. Entonces escudriñémosla. Parte cayó sobre la piedra, no tuvo raíz. Son de los que creen por un rato, después se van porque la prueba los aparta. El que está bien, como leíamos anteriormente, el que está bien fundamentado en la roca y ha edificado sobre la roca, vendrán los problemas y las dificultades, pero no le moverán, porque está su casa fundada sobre la roca. Amén. Que es Cristo Jesús. Vendrá el viento, las mareas, las dificultades, las enfermedades, las pestes, pero mayor es Dios. Mayor es Dios. Mayor es Dios que nuestros problemas. Mayor es Dios que nuestras dificultades. Amén. Amén. Otra parte cayó sobre espinos. Estos son los que oyen. Oiga bien, todos oyen. Si usted se ha dado cuenta, junto al camino son los que lo oyen la palabra. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, todos oyen. Entre espinos son los que también oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y esto no llevan fruto. Esto quiere decir las personas avarientas que están demasiado preocupadas por sus ganancias económicas. Ahorita su pensamiento está en las cuentas, está en las tarjetas que están topadas hasta arriba. Está pensando en qué va a hacer mañana. Está pensando en su trabajo el día de mañana. Está pensando en las ganancias de mañana. Está pensando, cuando usted bien sabe que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces está pensando en las ganancias de mañana. Si usted no sabe si mañana ser vivo mañana, solo Dios lo sabe. Usted no sabe si mañana va a haber trabajo, solo Dios lo sabe. Mañana no es nuestro, es de Dios. Entonces, aferrado a las cosas materiales de este mundo, lo ahogan todas las vanidades, la avaricia, los placeres. Y entonces el que cayó entre espinos oye, pero los afanes de las riquezas de este mundo le apartan. Y aparentemente oyen, pero la avaricia le distrae el verdadero sentido de la palabra. Amén. Y bendito sea Dios por la que cayó en buena tierra. Levante la mano, de gloria a Dios. Disponibilidad, respeto, reverencia. Oiga, respeto a la palabra. Oiga, qué interesante. Una disposición completa de estar oyendo el consejo, dispuesta a oírlo, a atesorarlo y a ponerlo por obra para que le vaya bien. Porque si usted oye y es olvidadiza, se está engañando a usted misma. Dios no habrá de bendecir su matrimonio, su familia, si solamente oye la palabra y no la pone por obra. Ay de los padres rebeldes y desobedientes, les va a ir mal. Ay de los hijos rebeldes y desobedientes, porque les va a ir mal. No hay bendición para ellos. Pero para los que atesoran la palabra y la oyen y la ponen por obra, hay promesa de bendición, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Amén. Parte cayó en buena tierra, son los que con corazón bueno, levanten la mano, verso 15, con un corazón bueno y recto, un corazón bueno y recto, un corazón bueno y recto, aleluya, un corazón bueno y recto, ¿me está oyendo? Retienen la palabra, aleluya, oída, y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Son los cristianos que crecen, los que maduran, los que entienden, los que comprenden cuál es la voluntad de Dios. Y es más, está diciendo, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Está diciendo que la palabra restaura nuestras vidas, que la palabra de Dios limpia, que la palabra de Dios cambia nuestras vidas, nuestra actitud,
Y la palabra de Dios por fuerza tiene que cambiar nuestra vida. Y somos diferentes, damos buen testimonio aquí adentro y allá afuera. ¿Lo creen, sí o no? Solo a través de la palabra. Si no se congrega, nunca va a cambiar. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque la palabra de Dios nos cambia, nos transforma todos los días. Somos diferentes por el precioso consejo de la palabra. Amén. Y además, dice más, mirad bien cómo oís. Hay que tener sumo cuidado, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún de lo que piensa tener, se le quitará. Que tengamos sumo cuidado de qué estamos oyendo realmente, de qué fuente proviene la palabra de Dios. Tengamos un sumo cuidado, qué doctrina estamos sosteniendo, qué es lo que oímos, qué es lo que tenemos que poner por obra, y hay que consultarlo en la palabra de Dios. Y ahí viene lo que tenemos de base, a donde Jesús pretendieron que hermanos interrumpiera la meditación de la palabra por atender a su familia. Vea, esposa, cuán importante es la palabra de Dios antes que su esposo. Y ves qué importante es la palabra de Dios antes que su esposa, antes que su familia y sus hijos, y sus bienes, y su conocimiento, y su intelectualidad, y todo lo que usted pueda tener, bienes o lo que sea. Cuán importante es la palabra de Dios antes que todo eso. Cuán importante es el saber que hemos de oír atentamente a la palabra. La palabra de Dios merece, hermanos, primeramente reconocer que es inspirada por Dios, que viene de lo alto, que es Dios hablando a su pueblo, y reconocer que Dios ha sido grande en amor en darnos el privilegio de poder oír hasta el día de hoy la palabra y su voluntad. Amén. Hemos oído el consejo esta mañana. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aprendamos a soportarnos los unos con los otros en amor, con mucha paciencia. ¿Lo están oyendo, sí o no? Y a perdonarnos los unos con los otros. ¿Lo estamos oyendo, sí o no? A ser fieles a nuestras esposas, fieles a la familia, a nuestros hijos. ¿Lo estamos oyendo, sí o no? Sin embargo, se quedan sin vergüenzas oyendo ahí todavía y no responden a la palabra de Dios. Se quedan todavía oyendo personas ahí y siguen guardando su pecado y escondiéndolo. Pero esta mañana es mañana de pedir perdón y reconciliarnos delante de Dios para que la palabra de Dios llegue e impacte nuestras vidas. De lo contrario, llegará solamente y no hará nada sobre nuestras vidas. Esta mañana es mañana de perdón y de reconcilio, porque hemos estado solamente oyendo la palabra y no la ponemos por obra. Amén. Amén. Los avarientos que por medias cosas se van y se huyen por las cosas materiales, tenga cuidado también. Tengamos cuidado. Demasiado trabajo, demasiado afanada está Marta con muchas cosas. Tenga cuidado, porque Dios es nuestro pastor y nada nos faltará, y Él habrá de proveernos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Lo crees, sí o no? ¿Lo crees, sí o no? Vamos a orar esta mañana. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor esta mañana.